está. Vale, ok. Pues, bueno, primero dar gracias a Gemma y a Maribel por este espacio, por este lugar virtual y una tarde de sábado compartida. Y bueno, de todo el mundo también por poder compartir este tema, que para mí es un tema de vida, ¿vale? Es un tema de vida que he compartido conjuntamente con mi mujer y con muchos alumnos que están aquí, porque aquí hay muchos hermanos o hermanas, ¿vale? Que ya han hecho los terapéuticos del gemelo y todo y aún siguen estando aquí. Así que eso quiere decir que es un tema que, bueno, por lo menos es un tema que hay que tocar, ¿no? Una vez en la vida hay que sentirlo, hay que profundizar sobre ese tema y resituarlo. Entonces, muchas veces pensar que podemos creer que lo que nos sucede a día de hoy, ¿vale? Por ejemplo, pues una tristeza, un vacío emocional, un problema de pareja o simplemente pues no acabar de encontrar nuestro lugar en el mundo, en el trabajo, en el día a día, puede estar asociado a algo muy, muy antiguo de nuestra historia, de nuestra biografía. Entonces, yo siempre digo que todo hermano gemelo vivo tiene un reflejo que es decir que no tiene esto no va con él, ¿vale? Es un mecanismo de protección. Pensar que veremos un poquito, esta tarde veremos una parte teórica, ¿vale? También no sé si haremos algo práctico, no lo sé, ¿vale? Porque es improvisado. Y pensar que es un tema que a nivel consciente la mayoría de personas del mundo desconoce ese tema, ¿vale? Es un tema desconocido para todos, es un tema que no relacionaríamos o no buscaríamos causa. Perdona, una cosa que no hemos comentado, que se está grabando y si alguien no quiere que salga su imagen por los derechos de imagen, que apague la cámara, por favor. Ya está. Eso. Que no habíamos comentado. Y si alguien no quiere que salga su nombre, cambies el nombre. Sí. Aquí podéis. Y si alguien no quiere que salga su pareja, pues que no salga su pareja. Podéis cambiar de pareja. Vale, entonces, bien. Bueno, me ha gustado mucho Maribel, ha cambiado el título de la ponencia, ¿vale? Ha puesto hermano gemelo, ¿vale? Así que también está bien. Tirado, pero tirado, que lo debe estar pegado, no sé qué es lo que ha hecho con el sofá. ¿Ves? Esta es la pareja. ¿Dónde está la pareja? Que lo echamos. Vale, ya está, el micrófono. Ahora sí. Vale, entonces, pensé que Maribel me ha cambiado el título, le ha puesto hermano gemelo, en vez de ponerle pues, el gemelo aislado, el gemelo superviviente, ¿vale? Yo cuando empezaba, pues quizá hace 20 años con todo este mundo, con 18 años, pues en ese momento la gente hablaba del hermano gemelo, del alma gemela. La gente hacía cursos del alma gemela, en busca del alma gemela, la media naranja. Bueno, eso no era un curso, pero también todo el mundo buscaba la media naranja. Y, en cierta manera, esa información estaba dentro del inconsciente colectivo, ¿no? Es como que el ser humano necesitaba encontrar esa llama, ¿sí? Esa llama espiritual, esa alma parecida a nosotros. Y no quiere decir que no exista. No quiere decir que eso no exista, no quiere decir que no esté entre nosotros, pero a un nivel biológico, a un nivel arcaico, ¿vale? A un nivel, estamos en contacto con una memoria más cercana, que es la memoria del gemelo perdido, o hermano, ¿vale? Evanesciente, el que estuvo, que ya no está, el que me acompañó y se perdió, ¿vale? Y podemos entender que esa primera experiencia, ¿vale? Vida, es algo que ocurre cuando no tenemos apenas conciencia, no tenemos una maduración apenas de quién somos. Y por tanto es complejo o difícil pues recordar eso. Básicamente no éramos conscientes de ese estadio, ¿vale? Quizá a las 7, 8 semanas. Quizá mi madre tuvo una pérdida, quizá mi madre pues, tuvo un sangrado, o quizá no. Simplemente no, porque a veces una persona puede nacer con lo que se llama un teratoma, ¿vale? Un teratoma es cuando absorbemos, ¿vale? Esas células y pueden aparecer en nosotros en forma de quizá pelos, dientes, uñas o células, ¿vale? A lo mejor células de... Me acuerdo de una amiga mía que tenía problemas de fertilidad. Mira esto. Vale. Los micrófonos, ¿vale? Sí.
Sí. Intentad silenciar los micrófonos porque se corta el hilo conductor de todo esto. Yo puedo hacerlo, es verdad. Os voy a quitar... No, bueno, yo puedo hacer silenciar a todo el mundo. Vale, entonces pensar que... Sí, mercurio drogado. Ahora, vamos a ponerle mercurio a la nevera. ¿Vale? Entonces pensar que nosotros cuando... Esta información que no tenemos acceso, ¿vale? Hay personas que nacen con partes de ese hermano, ¿vale? Que han incorporado y no había ningún sangrado, simplemente lo han incorporado, lo han absorbido. Yo me acuerdo de una amiga mía que tenía problemas de fertilidad y en todo su proceso, dentro de la psicosomática clínica, dentro de la descodificación, dentro de todo el trabajo que compartimos, ¿vale? A día de hoy tiene 2 hijos, ¿vale? Pues en todo su trabajo, en una de esas biopsias que hicieron dentro del útero, encontraron células de páncreas. No eran células del útero, eran células del páncreas que estaban ahí y que no eran suyas. Entonces descubrió, por casualidad, ¿vale?, que ella había estado en contacto, había tenido un hermano gemelo, pero que había absorbido en forma de un teratoma. Eso son evidencias, ¿vale? Es una evidencia clínica. Pero a veces sucede que en nuestra vida no tengamos una evidencia clínica, tengamos una evidencia emocional, ¿vale? Un anhelo siempre de estar con una pareja o buscar la pareja, buscar a él, a ella. ¿Sí? Y eso es algo que sucede, ¿no? Esas personas que a lo mejor tienen miedo al compromiso, no se pueden comprometer. Porque si yo me comprometo con alguien, dejo de buscar a él o a ella. Esas personas que nunca pueden sentirse solos o solas, o tienen que estar con alguien, porque tienen miedo a volver a sentir el vacío, a volver a sentir la pérdida. Estas personas que a lo mejor pues, tienen miedo a las separaciones. O son personas que tienen la necesidad de estar en contacto con la intensidad, con el enamoramiento, con el flechazo, con la búsqueda. Porque cuanto más en la búsqueda estoy, más en contacto estoy con él, con ella. Por lo tanto, cualquier acto de vida que me pone en la dirección de él o ella, me acerca a algo que fue mi primera historia de vida, mi primera historia de amor o de fusión. Entonces hay una frase que me gusta mucho siempre que con confusiones siempre hay confusiones. Con fusiones siempre hay confusiones. Quiere decir que cuando hay una fusión con ese ser amado, ¿vale?, ese ser querido, ese ser vivido, encarnado, absorbido, ¿vale?, voy a generar en mi vida confusiones en mis relaciones de pareja, en mis relaciones profesionales, en mi lugar en la vida, en mi relación con mis hijos. Entonces yo tengo mi teoría. Mi teoría es, supongo que este verano, con un poquito de suerte, acabaré el libro, pero mi teoría sobre esta temática. Y pensar que todo gemelo superviviente busca un gemelo vivo. Entonces en el mundo nos vamos a encontrar con otros gemelos vivos con la ilusión, con la búsqueda de aquel hermano o hermana que tuvimos. Entonces vamos a encontrar parejas pasionales, parejas flechazo, parejas idealizar, esa necesidad de estar en contacto con esas personas, ¿no? Entonces, pensar que hay muchos síntomas, hay más de 150 signos clínicos relacionados con el síndrome del gemelo superviviente o aislado, ¿vale?, o vivo como tal, pero que pueden estar influenciando nuestra vida. ¿Vale? El hecho de que no vamos a acabar de vivir una relación de pareja o el hecho de que no podamos sentirnos plenos, o incluso muchas veces un síndrome, una obesidad. Me acuerdo de la última chica que estuve tratando con este tema y una de las causas de su sobrepeso era el gemelo. Ella tenía 40 años y había hecho psiconeuroinmunología, había hecho dietas, había hecho paleodietas cetogénicas, había hecho de todo. Y resulta que, claro, al final, me acuerdo la primera vez que vino a consulta, que no estaba preparada para tocar el tema, me dice, este cuerpo no es mío. Yo, vale, me lo apunté. Entonces, al cabo de unas 5 o 6 sesiones, cuando vimos que no bajaba nada, ¿vale?, trabajando de una forma, pues, con dieta, metabolismo, etc., al final, pues, digo, bueno, quizás es el momento que está preparada. Y en ese momento empezamos a tocar el tema. Entonces, ella decía que tenía 40 kilos de más. Tenía 40 años, tenía 40 kilos de más,
y tenía 1 kilo por cada año de vida que no vivió con él. Y eso es un síntoma físico. Pero tenemos un mogollón de síntomas como pueden ser la hiperexistencia, la hipoexistencia, o sea, tener que existir, vivir por dos, tener que no tener derecho a existir porque el otro no está vivo, y pensar que nosotros compartimos un espacio vital. Y ese espacio vital es un espacio inútero, que genera la estructura de nuestra psique. Cuando hablamos de psique hablamos de alma, porque es lo que significa. Por lo tanto, si genera la estructura de mi alma, o de mi forma de entender o sentir mi alma, si yo no puedo ocupar mi lugar porque había otra persona, en la vida voy a tener problemas de lugar. Problemas de casa, problemas de mudanzas, problemas de encontrar un trabajo, problemas de tener algo propio, porque si ocupo mi lugar, ocupo el lugar del otro. O sea, son estructuras de pensamiento inconsciente. Claro que no estamos pensando en esto, pero sí que estamos en contacto con lo que no sucede, con lo que queremos y no se puede vivir, o con los conflictos que puede generar este síndrome. Entonces, para mí es uno de los temas que más en profundidad hay que tocar. Y quizá no una, sino 2, sino 3 veces o más veces en la vida. ¿Vale? Cada vez que tocamos algo es de un nivel diferente. Entonces, pensar que esto es el trauma oculto. Yo llamo el trauma oculto. No tenemos conciencia que pasó. Hay traumas que los conocemos. ¿Sí? Sabemos que aquel día, pues en el colegio, pues todos mis amigos se metieron conmigo, o se rieron de mí, o pues tuve la pérdida de mi abuelo, ¿vale? O ese accidente. Yo conozco eso. Pero esto de lo que es el gemelo evanesciente, el gemelo superviviente, depende si hablamos del vivo o del muerto, ¿vale? Es algo que desconocemos. Y por lo tanto es un trauma perinatal. Y por lo tanto es algo que no se ha vivido, no se ha procesado, no se ha superado. Entonces yo lo puedo intelectualizar, pero intelectualizarlo no es revivirlo y darle un lugar y procesarlo. ¿Vale? Entonces, eso es sobre todo esa temática, ¿eh? Es una temática para mí profunda, ¿vale? Ay, mira, somos 28, está bien. Va a ser sábado tarde, 31, porque estamos aquí 3. ¿Vale? Yo en este trabajo, yo he tenido la oportunidad de trabajarme el gemelo, ¿vale? Quizá en 2014, ¿vale? A través de una formación que hice de dibujo centrado, ¿vale? O sea, ni siquiera en psicosomática ni nada. Por casualidad, ¿vale? Descubrí algo que para mí me dio la vuelta, me tumbó la vida en ese momento. O sea, como tan fuerte, darme cuenta que todo lo que había vivido, todo lo que había sentido, tenía una lógica tan aplastante con esto. Y para mí me dio como una solución en ese momento de decir, wow. Y era el momento de un camino. O sea, no era el final de un camino, era el momento de empezar a dar un lugar a todo esto, tratarlo. Lo hice todo. O sea, lo despedí, lo enterré, nada. Así no funciona. O sea, yo me di cuenta que no es solo despedirlo, ni enterrarlo, ni darle un lugar. Hay que hacer un proceso realmente profundo. Pues ese proceso quizá tardé pues 3 años, 4 años en dar todo ver lo que funcionaba, lo que no funcionaba, que os voy a compartir cosas, ¿vale? Y la vida pues me trajo o nos trajo una pandemia a todos, ¿vale? Un maestro, ¿vale? Llamado COVID, ¿vale? Creamos o no creamos, pero está dentro del inconsciente colectivo mundial. Y pues estuvimos viviendo durante todo el confinamiento, ¿vale? Cuando realmente estábamos confinados, éramos 3 en casa, ¿sí? Éramos 3, era yo, mi mujer y otra persona, ¿vale? Y ahí se nos movió algo más que el gemelo, ¿sí? Entonces ahí fue la oportunidad de decir, wow, no éramos 2, sino éramos 3. Y hasta hace pues, unos meses, pues tuve la suerte de poder acabar cerrando todo ese ciclo, ¿vale? Que es darme cuenta que no solo éramos 2, sino éramos 3. ¿Sí? Aunque parezca multitud, hay muchas veces que no es el gemelo, sino que tenemos el trillizo. ¿Sí?
Entonces, pues, por eso digo, comparto esto, porque hay gente que se trabaja al gemelo, y sé que eso ha trabajado y que ha invertido tiempo y todo, pero a veces queda algo. ¿Sí? Queda algo como que aún queda pues, una tristeza, aún queda un dolor, aquí aún queda un sufrimiento, aún queda algo, y muchas veces es por esa tercera persona. ¿Vale? Entonces, muchas veces pensar que no es solo un óvulo fecundado, sino que a veces hay más fecundaciones, en este caso. Vale, entonces, vamos, para no hablar mucho, me gusta compartir también pues, cositas. Vale, ok. Entonces, yo le defino la estructura del gemelo, ¿vale? Pensar que cuando hablamos de una estructura no es solo un... Podemos hablar de un conflicto, podemos hablar de un duelo, pero una estructura es algo que define todo lo que yo soy, ¿vale? O sea, digamos, una estructura serían los... no me sale en castellano, lo siento. Los cimientos, ahora, ¿vale? De una casa. Por lo tanto, una estructura del gemelo es los cimientos de toda mi personalidad, de toda mi forma de ver el mundo, de entender el mundo, de sentir el mundo, de buscar, de experimentar el mundo. Entonces, bueno, dentro de nuestro inconsciente colectivo, yo creo que incluso el dueño de Pachá tenía gemelo. ¿Sí? Debemos pensar que esto es un símbolo de gemelo también. Hay las personas que pierden pendientes, ¿vale? Constantemente es un síndrome de perder al otro, ¿vale? Es un signo, ¿vale? No solo el de los calcetines, que es un clásico, ¿vale? Que dices por qué, pero también es. Entonces, bueno, pensar que nosotros tenemos el mito de la media naranja, ¿vale? Buscar esa parte que nos hace más completos y que nos hace sentir menos incompletos. Entonces, esa parte que nos va a complementar, nos va a rellenar, y ese es el famoso mito, ¿no? Buscar nuestra media naranja. Nos lo han vendido, ¿vale? Desde siempre, desde pequeños, ¿de acuerdo? Y de alguna u otra manera, pues buscar esa alma gemela, o como muchas veces a día de hoy se llama, buscar tu llama gemela. Ya no es el alma, es la llama. Pero yo creo que las cosas son más simples, ¿sí? Yo creo que hay una parte que realmente es evidenciada, ¿vale? Pensar que 1 de cada 8 embarazos va acompañado, ¿vale?, de otra concepción. Digo, 1 de cada 8. Podemos redondear, 1 o 2 de cada 10. ¿Sí? De personas normales. De personas no normales, o sea, las que estamos aquí, no estamos en una terracita, tomando una cañita o compartiendo, ¿vale? Podemos decir que seríamos 1 o 2 de cada 5. ¿Sí? Esa es mi teoría. Y si tenemos la teoría de que un gemelo busca un gemelo, o gemelo busca gemelo, 1 de cada 3 pacientes de mi consulta tiene el gemelo. O 1 de cada 3 alumnos que yo tengo tiene el gemelo. Porque es inconsciente. O sea, vamos a buscar aquello que necesitamos. No es consciente. Si fuese consciente sería fácil. Inconsciente significa que va a actuar sí o sí en nuestra vida. Mientras no hagamos consciente lo inconsciente. Entonces, el inconsciente es nuestro Dios interior. ¿Vale? Entonces, puede ser nuestro mejor aliado o puede ser nuestro mejor amigo. Entonces, hay que aliarse a ese aliado. Hay que ver qué hay, escucharlo. Porque en el fondo, como decía Jung, ¿vale? La vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. ¿Vale? No es que Jung hablase del gemelo, pero si entramos en esta temática, pensar que yo puedo morir por la vida que no he vivido. O sea, en el momento que yo dejo de vivir mi vida y vivo la vida del otro, porque es lo que hacemos cuando estamos en esta temática, o estamos en búsqueda de él, o estamos comportándonos como él, o en el lugar de él, dejamos de vivir nuestra vida. Y eso significa que dejamos, es que hay una parte de nosotros que muere. Y en parte es una parte reprimida. Entonces,
cuando trabajamos la temática del gemelo es recuperar tu vida. Recuperar, quizá, si yo ocupo el lugar de él o de ella, al final puede ser que esté haciendo lo que él o ella tenía que hacer. Y por lo tanto, recuperar mi lugar o hacer el duelo con él, ¿vale? O ella, me permite acceder a mi vida, ¿vale? Entonces tenemos una gemela por aquí escribiendo en pantalla. Está muy bien. Entonces hay muchas maneras de hablar de todo esto, ¿vale? Le podéis llamar el gemelo perdido, cuando hablamos del perdido, ¿vale? El que no nació, del gemelo evanesciente, del que no nació, del gemelo solitario, del que vivió, ¿vale? O del aislado, del superviviente, o del hermano fantasma, o del alma gemela, o la llama gemela, o incluso se puede llamar a nivel clínico como el gemelo parásito. ¿Vale? Un poquito, le falta un poquito de amor en esta última. Vale, entonces tenéis un vídeo en internet, no lo voy a poner, ¿vale? De National Geographic, lo podéis ver, ¿de acuerdo? Pero que habla de toda esa temática. Y lo que yo me refiero es que a veces cuando tenemos una madre que ha sido gemela, va a criar a su hijo como su gemelo, su gemela. Entonces, una explicación de muchas veces de la fusión, de la relación de una madre con una hija o con un hijo, es que ella también fue gemela o gemelo. Y eso se llama un gemelo sistémico. Entonces, yo no puedo entender por qué no puedo separarme de mi madre, o no puedo entender por qué no puedo hacer mi vida, o no puedo entender por qué no rechazo tanto a mi madre, porque mi madre me trató como si fuera él o ella o su hermana. Entonces, sí, podemos decir que es 100% estructural. Estructural significa que me afecta desde el momento en que soy concebido, ¿vale? O antes, ¿vale? Hasta mis primeros años de vida, pero no siempre el síndrome es gestacional. No siempre. Hay que ser honestos. Yo puede ser que no sea gemelo, superviviente, puede ser que no sea, pero mi madre me crió como un gemelo. La otra posibilidad también existen los falsos gemelos. La persona que tiene totalmente los síntomas de un gemelo, pero que nunca tuvo, pero fue criado con un hermano que se llevaba un año o poco más. O sea, dos hijos criados como hermanos gemelos pueden desarrollar el síndrome del gemelo perdido. Y entonces cuando no estoy con ese hermano o ese hermano que hemos sido criados con hermanos gemelos, la misma ropita, todo, yo incluso casi al mismo año educativo, ¿vale? En la escuela casi. Entonces pueden ser que seamos tener esa sensación, ¿vale? Eso serían falsos gemelos, ¿vale? Por eso también hay que ver también esto necesita pues vamos a decir un diagnóstico, ¿vale? Para ver realmente si eso no es, ¿vale? Porque puede ser. Vale, entonces tenemos, bueno, vamos a ver esto aquí. 3 posibilidades, ¿vale? Nosotros podemos, 3 posibilidades, digamos, mi madre tuvo un sangrado, ¿vale? Perfecto, ¿vale? Una parte de mí se perdió, ¿vale? O una parte de la que estaba conmigo se perdió, ¿vale? La otra es que podemos ser absorbidos por la placenta, o sea, que esa parte de mi hermano queda en la placenta, ahí, absorbido, ¿sí? O puede migrar dentro del gemelo superviviente, en forma de células, ¿vale? En forma incluso de dientes, de pelos o de, ¿vale? Puede emigrar, un teratoma, o en forma incluso de personalidad, ¿vale? Es como esas personas que tienen, no es una personalidad múltiple, pero es una sensación de que tú eres de una manera, pero a veces sale otra parte de ti que es totalmente diferente. Entonces estáis esas dos personalidades muy fuertes y podría ser que has absorbido esa parte de él. Pensar que cuando hablamos de conciencia hay que hablar de, cuando Freud definió la conciencia, o el inconsciente mejor dicho, él lo comparaba con la energía, ¿vale? ¿Sí? O sea, la energía libidinal, la libido, la energía pulsional, ¿vale? Y que cuando no somos capaces de expresar esa energía sale de alguna manera.
Entonces, piensa que quizá hemos absorbido esa energía, quizá hemos absorbido esa parte de conciencia y quizá queremos ocupar o ser como él o ella. Entonces, pensar que cualquier pérdida gestacional va a dejar una huella, ¿sí? Una huella en la memoria. Y es así como se llama. ¿Vale? Se llaman las huellas, las improntas, ¿vale? De lo que pasó, de lo que sucedió, de lo que viví y de lo que sentí. Y lo que pasa es que en ese momento no hay o no hubo una manera de poder expresar esa pérdida. Estamos en lo inexpresable, por eso yo le llamo el trauma oculto. Y por eso el gemelo, en un nivel, no hay que despedirlo, primero hay que trabajar el trauma oculto. Porque es intrapsíquico, es inconsciente, está reprimido. ¿Vale? También, dependiendo, ¿vale? Para la madre, que no va a ser consciente, ¿vale? A menos que realmente, pues, ese bebé nazca muerto o nazca ya esté más avanzado y se dé cuenta de que no solo es un preembrión o embrión, sino es un feto, ¿vale? Como tal. ¿Vale? Eso es importante, ¿no? Pensar que estos son 10 semanas, ¿lo veis? ¿Sí? 10 semanas que ya tiene forma, cara, vida. Es un pequeñito... No es un garbanzo, ¿eh? Es algo más. Entonces eso está. ¿Sí? No sé si alguien ha tenido algún aborto de 8 o 10 semanas. Es una vida. Y piensa que esa vida la hemos sentido, hemos compartido un momento, ¿vale? Súper importante que es nuestras primeras semanas con él o ella. Entonces tenemos tres duelos, ¿vale? Aquí pone 2, pues son 3, ¿vale? Una cosa es hacer el duelo biológico con él o ella, ¿vale? Sí, el duelo biológico es el duelo encarnado, ¿vale? El duelo de que tú sabes que él estuvo, ¿vale? Su presencia, la pérdida de su presencia. La otra, ¿vale? Que en el momento ese es el más fácil. Después existe lo que se llama el duelo psicológico, ¿vale? Cuando hemos sido conscientes de que hemos vivido toda nuestra vida, pues buscándolo, anhelándolo, ¿vale? Sintiéndolo, que hemos sido parte de lo que es él o ella, ¿vale? Que forma parte, hemos pasado toda nuestra vida, pues inconsciente, no nos hemos dado cuenta, es automático. Y luego existe el duelo espiritual, ¿vale? Cuando realmente tenemos que despedirnos totalmente, ¿vale? Aceptar que vamos a vivir el resto de nuestra vida aquí en la Tierra sin él o ella. Son diferentes niveles. Un duelo nunca puede ser un duelo físico solo. Tenemos un duelo físico, tenemos un duelo simbólico, incluso un duelo espiritual. A veces yo puedo hacer el duelo biológico, psíquico, psicológico, puede ser suficiente para que yo me encuentre bien y, bueno, no pasa nada, sigo el resto de mi vida. Pero a veces es necesario tocar, pues, esa parte, ¿no? De esa almita que nos compartió, que decidió, como dice Maribel, no lo matamos, ¿vale, Maribel? Sí, no lo matamos, ¿vale? Para mí no matamos a nadie, no tenemos capacidad de matar, ¿vale? Para mí es un tema de selección, ¿vale? Entonces, él decidió compartir ese camino, esa parte, simplemente. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos varias cositas. Nosotros tenemos una serie de síntomas, ¿vale? Mira, me gusta mucho poner esto cuando trabajamos el tema del gemelo, en los terapéuticos, ¿vale? Estos están basados en la Gestalt, ¿vale? Sí, pensar que es una parte de la psicología, ¿vale? ¿Y qué sucede aquí cuando veis esto? ¿Qué veis? ¿Vale? Podemos ver, por ejemplo, 2 personas, ¿no? ¿Sí? Puedes mirar si quieres, ¿eh? Podemos ver 2 personas, pero también podemos ver una... ¿Vale? Podemos ver una vela, un candelabro, ¿vale? Como depende cómo miremos, ¿sí? Entonces esto quiere decir que si nos enfocamos en una cosa, vamos a ver la cara. Si nos enfocamos en la cosa, vamos a ver el resto de la vida.
Entonces, cuando a un nivel inconsciente, cuando estamos enfocados en él o ella, de forma inconsciente, buscándolo, anhelándolo, haciendo lo que él hacía, ¿vale? Ocupando su lugar, ¿vale? O estamos en esa falta de paz, ¿vale? Porque tenemos esa sensación, ¿sí?, de que algo pasó pero que nunca hemos encontrado esa respuesta. Estamos en búsqueda de él o ella. Entonces, la persona que cuando estamos en búsqueda de él o ella, nos perdemos esa parte de la vida, ¿sí? Entonces, esto va a suceder pues con otros, como en la copa de Rubín, ¿vale? En la copa de Rubín pues también existe esto, es el mismo efecto óptico. Pero explica un poquito la teoría del gemelo, ¿vale? Explica un poquito que cuando estamos enfocados en él o inconscientemente nos perdemos el resto, dejamos de vivir nuestra vida, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Para poder dejar de ver al otro, ¿vale? Quiere decir, para poder dejar de ver al otro, o mejor dicho, para poder ver al otro, yo me tengo que dejar de ver la copa. Y para poder ver la copa, yo tengo que dejar de ver al otro. Y es algo que a veces el gemelo superviviente no está dispuesto a soltar. ¿Sí? No está dispuesto a dejar ir. Porque es un anhelo. Piensa que es súper adictivo, ¿vale? La búsqueda de ese amor, de ese ideal, incluso cuando estás en pareja. Puede ser que estés necesitando buscar eso. O relaciones. Entonces, muchas veces, eso es cuando la persona trabaja sobre esta temática, puede encontrar pues, ese equilibrio en pareja, puede encontrar pues, su lugar, puede realmente vivir lo que toca vivir, simplemente. Vale, entonces, sensaciones como estas, ¿vale? Sensaciones como estar en medio del universo, del mundo, como una necesidad de guía, camino espiritual, ¿vale? O de confirmación de mi existencia, pueden venir de todo esto. O un vacío en nuestro corazón, ¿vale? ¿Sí? O sentirnos vacíos, vacías, ¿vale? Y no saber pensar que eso es ansiedad o que eso es, bueno, que es una depresión. Y la depresión puede ser un problema del gemelo también. O realmente estar traumatizados, fracturados, rotos en nuestra vida, ¿vale? Porque no hemos sido capaces de llenar ese vacío. O lo que yo llamo también el síndrome de la nevera vacía, ¿vale? O el síndrome de la cartera vacía. Pensar que nosotros venimos a la vida y si alguien o algo dio nuestra vida por nosotros, Maribel, podemos sentir una deuda inconsciente con él o ella. Y las deudas inconscientes traen deudas. ¿Sí? Podemos estar en esas personas que no saben por qué tienen que estar pagando por su vida. ¿Sí? Es una forma de pagar. Cuanto más pago por mi vida, más estoy pagando esa deuda que yo siento que alguien dio la vida por mí. Entonces, muchos también... Trauma funciona como un remordimiento de conciencia. Queda un remordimiento de conciencia, si quieres verlo así, pero que actúa en nuestra vida en la cual yo no puedo tener dinero y todo el dinero que tengo es para pagar. Entonces me van a venir temas de herencias, temas de hacienda, temas impuestos, multas, dinero para mis hijos, siempre voy a estar pagando, porque para vivir tengo que pagar. Porque estoy en deuda con la vida, estoy en deuda con mi hermano, mi hermana. Y eso detrás, pues muchas veces puede ser que detrás de todo esto esta temática. Entonces, pensar que es una temática multifactorial, ¿vale? Y como él está ocupando ese lugar en mi cama, en mi vida, nadie puede ocupar ese lugar. ¿Sí? Y eso se llama un desorden amoroso. ¿Sí? Un desorden amoroso, ¿vale? Es, por ejemplo, o cuando estoy en pareja, no vivo una relación de pareja, sino de hermanos, ¿vale? Por lo tanto, no hay sexo, no hay nada, no hay pasión, ¿vale? O la otra es que no tengo derecho a tener otra pareja porque estoy a nivel inconsciente con mi gemelo, mi hermana.
Y esto es como si realmente pongo el ejemplo, como si estuviéramos en un taxi, ¿vale? Por la Rambla de Cataluña o por la Diagonal o por la Gran Vía o en medio de Madrid o donde sea. Y tenéis la bandera, y tiene la bandera subida o bajada, nunca me aclaro, pero ya me entendéis. Pone ocupado, ocupada. Entonces, ¿por qué? Va vacío, pero está ocupado. Entonces, muchas de las causas de desórdenes amorosos también es ese hermano o hermana gemela, ¿vale? Entonces, pensar es un drama, ¿vale? Para muchos, ¿sí? Pero no para todos tampoco, ¿eh? ¿Sí? A veces hay gente que para gentes es un drama y para otras personas puede ser una circunstancia de vida, simplemente, ¿vale? Que lo trabajo, lo sitúo, ¿vale? Tampoco hay que ser dramáticos, ¿vale? Pero... Y la comprobación siempre es que uno descubre que es o no es hermano gemelo cuando es el momento, ¿vale? No hoy, ¿vale? No mañana, quizá es un momento que haces una toma de conciencia, ¿vale? Me acuerdo de una alumna que no sé si está por aquí, a lo mejor lleva 1 año y medio, 2 años con nosotros, ¿vale? Siempre decía, no, este tema no, 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 no. Y el otro día, pues en un ejercicio, por casualidad, en un taller, pues hubo la toma de conciencia, ¿vale? ¿Sí? Es como cuando en ese momento te cae la ficha, ¿vale? Y dices, ahora, o sea, es el momento que siento, me doy cuenta de esto. Entonces, sí, podemos tener muchas cosas. Podemos tener un vacío emocional, podemos tener pues una tristeza profunda, podemos necesitar siempre estar en contacto con una persona, ¿vale? Podemos sentir una injusticia de vida como tal, o podemos estar en una deuda constante con la vida. Deuda con los bancos, deuda con los padres, con los hijos, con los hermanos, deudas, 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 porque es una manera de pagar esa deuda vital que tuvimos en nuestro nacimiento. Entonces, hay muchos signos. Vamos a ver unos 10, 20 signos, pero bueno, pensar que hay muchos. Por si alguien se siente identificada o identificado, ¿vale? Pero bueno, sí, un signo puede ser el sangrado al inicio del embarazo. Otro puede ser la hiperexistencia, ¿vale? Tener que vivir a tope, ¿vale? Vivir por 2, vivir por 3. Yo entiendo por qué tenía que vivir por 3. ¿Sí? Comprar por 3, ¿vale? Entonces también podemos tener pues, la hipoexistencia, cuando no tenemos derecho a existir, ¿vale? No nos sentimos con permiso a vivir, a ocupar un lugar, a recibir, a celebrar nuestros cumpleaños. Personas que no quieren celebrar sus cumpleaños es una manera de no querer celebrar la vida. Y entonces estamos en contacto con la muerte. Entonces, la muerte, esa muerte de primacía, esa muerte inicial, es esa primera pérdida que vivimos. Puede haber una soledad fundamental. Podemos sentir culpa porque el otro nació y yo no. Podemos estar en la búsqueda constante del amor ideal. Podemos estar en la fusión cutánea, ¿sí? Piel con piel. ¿Sí? Y si no tenemos pareja, tenemos un perro. Y en vez de estamos piel con pelo, pero es piel con piel. ¿Sí? Entonces es el perro perfecto porque me da todo el amor, ¿vale? ¿Sí? Y nunca se va a ir, siempre va a estar ahí. Entonces también la necesidad de ser tocados. Sí, o aquellas personas que constantemente te piden repetir las cosas varias veces. Porque lo preguntan por él y por el otro. En realidad se enteran, pero necesitan hacer esa doble confirmación. O la persona que cuando sube escaleras de 2 en 2. O la persona que cuando toma un postre se toma 2 postres, uno por él y uno por el otro. O cuando se echa azúcar, se echa 2 cucharadas de azúcar. O la persona que toma 2 primeros o 2 segundos. ¿Vale? También serían, por ejemplo. O pensar que el bolso a nivel simbólico es la placenta. ¿Vale? Todas las personas que pierden constantemente las cosas. Ya sé que los bolsos son súper grandes, pero eso que dices, no encuentras el móvil, no encuentras lo otro, y tienen la sensación de que cuando buscan algo lo han perdido. Eso es lo importante. Claro que no lo encuentras a veces de primeras, pero cuando estoy entrando, tengo la sensación de que he perdido algo y es vital, y me entra un estrés que no puedo
gestionar, me estaría hablando es un signo clínico, ¿vale? ¿Sí? Las personas que tienen miedo a las pérdidas, a las separaciones, o que llevan mal las separaciones y las pérdidas. O sea, una separación es una hecatombe, ¿sí? Realmente para ellos una separación, una pérdida es lo peor, lo bien fatal. ¿Por qué? Porque ya tienen un trasfondo. Cuando vivo una pérdida o resueno, tengo el eco de esa primera memoria y esa primera pérdida. ¿Sí? O personas que necesitan ponerse el bolso delante de su barriga o las manos en la barriga, ¿vale? Para sentir algo que estaba en contacto con esa parte de mí, pero que ya no está. ¿Sí? Si alguien necesita ponerse un bolso en la barriguita, se lo puede poner, aunque esté en casa. Pero si no hay bolsos, hay cojines. Entonces estás en verano, incluso cogiéndote un cojín, ¿vale? Como tal. O aquellas personas que a lo mejor estamos o están, ¿vale? Y cuando se van de viaje tienen que llevarse la almohada. O cuando están en la cama, pues duermen abrazados a la almohada. ¿Vale? Serían como signos y signos y signos. Podemos ir hasta 100 y pico signos. ¿Vale? Pero pensar que las personas que repiten las cosas 2 o 3 veces o compran las cosas 2 por 3, ¿vale? Cuando tenemos, bueno, o casas dobles, ¿vale? 2 propiedades, ¿sí? Dos escuelas, 2 centros, ¿vale? ¿Sí? O tener, por ejemplo, los sofás llenos de cojines o la cama. O cuando tienen una obsesión existencial por la vida. ¿Vale? Siempre están buscando el sentido profundo de la vida, porque no acaban de encontrar el sentido de su vida. Si él ya no está, ¿cuál es mi sentido de vida? Entonces, lo van a tergiversar como si con el camino espiritual, muchas veces, porque es como ese anhelo de saber cuál es el sentido de mi vida. También esas personas que se miran constantemente al espejo como si hubiera otro o otra. ¿Vale? La persona que se habla constantemente a sí misma. Vamos a hacerlo, venga, ahora toca. ¿Sí? O ahora, es como un diálogo con uno mismo. En realidad te estás hablando contigo, con él. O bebés que pueden llorar al nacer y llorar durante el primer año. Pueden ser signos de todo esto. La hiperexigencia, ¿vale? El tener varias personalidades, ¿vale? En este caso. Y bueno, podríamos tener varios, ¿vale? Como tal. Una de las cosas que podemos tener muy graciosas son la alergia al huevo o la alergia al cacahuete. Pensé que el cacahuete es un fruto, de una semilla salen 2, ¿vale? Es un fruto doble, ¿vale? Entonces, no sé por qué, desde pequeño tengo alergia al cacahuete. Bueno, también es un fruto seco, es diferente. Si una cosa es un fruto seco, otra cosa es un fruto doble, ¿vale? O estar en la duda constante, o tener el síndrome del plato vacío. Personas que cuando llegan a la mesa hacen un escáner para que no falte comida para nadie, ni para él ni para el otro. O simplemente tener miedo a avanzar en la vida, porque avanzar a nivel inconsciente significa dejar atrás lo otro. Por lo tanto, no puedo avanzar ni económicamente, no puedo avanzar ni profesionalmente, ni a nivel familiar, ni a nivel... No puedo avanzar porque dejo algo atrás. O que inconscientemente, eso es muy gracioso, cuando cogen cubiertos siempre cogen más cubiertos. Siempre hay unos cubiertos de más. Entonces, en realidad, bueno, podríamos tener un mogollón de síntomas, ¿vale? No sé si alguien se ha sentido identificado o identificada con alguno. Por curiosidad, voy a mirar alguna cara de los que se ven. Me dicen por aquí, sí. Muy bien. Vale, no son patológicos, podéis vivir con esto. La comprobación es que estáis aquí. ¿Vale? Pero es un signo de entender que tenemos un cerebro izquierdo, que es racional, que necesita que las cosas sean racionales. ¿Vale? Y ver signos clínicos. ¿Vale? Y pues tenemos un cerebro que se lo cree todo, que es más emocional, y eso sí, que ir a sentirlo. ¿Vale? Entonces, los signos clínicos es para qué? Para eso. Para, por si acaso, ver si realmente pues, esto me toca como tal. Bien, entonces, no hay ningún Tomás por aquí. Tomás es un nombre que indica gemelo también.
No hay ninguno, ¿vale? Así que tampoco, ¿vale? Entonces nosotros tenemos lo que se llama... Uy, vamos un poquito ya de tiempo. Tú me marcas, Maribel? Cuando paro, ¿vale? Porque si no podemos hablar aquí mogollón. Vale, entonces tenemos... Pensad que yo llamo el síndrome del semáforo, ¿vale? ¿Sí? Eso es algo que está dentro del inconsciente colectivo, ¿verdad? Rojo, peligro. Aquí, en Noruega o en Panamá, ¿vale? ¿Sí? Entonces, tenemos ámbar y tenemos verde. Entonces, tenemos personas que pueden estar en el semáforo rojo del vacío gemelar. Personas que pueden estar en el vacío ámbar del gemelo. O personas que pueden estar en el verde, que lo han trabajado, han tomado conciencia y han recuperado su vida. Pero cuando estoy en rojo, puede ser peligroso, incluso personas que están fuera de la realidad. Por ejemplo, Entonces, pensar que cuando estamos en el síndrome del gemelo, podemos estar en la realidad o en la ficción del gemelo, ¿sí? Que actúa en nosotros. Entonces, la mayoría de los que estamos aquí pues vamos a estar en ámbar, quizá un poquito naranjita o quizá un poquito verde. Entonces, realmente, una de las razones o una posible razón de un trastorno del comportamiento, ¿vale? Quizá, o estar realmente fuera de la realidad, es quizá también este trauma o esta vivencia. Entonces aquí tenemos que un estado psiquiátrico, por ejemplo, una bipolaridad, un autismo, una hiperactividad, una esquizofrenia, delirios, ¿vale? Podrían venir de esta vivencia. No todo el mundo, pero es una posibilidad. Porque realmente estamos totalmente fuera de la realidad, no estamos en nuestra vida, estamos en la vida del otro. O podemos vivir, por ejemplo, estar más o menos, ¿vale? En esa zona naranjita. Y esto es muy bonito porque pensar que cuando el gemelo superviviente, ¿vale? Dentro del inconsciente colectivo, va a estar en contacto con lo que se llama el síndrome de Penélope. ¿Sí? O sea, pensar que el síndrome de Penélope es... La persona siempre va a estar en la idealización del que no está, porque él fue perfecto, porque ella fue perfecta, y yo soy limitada, yo soy de carne, yo sé lo que me cuesta, yo sé cuál es mi dificultad, yo siento el vacío. Por lo tanto, todo lo que no está, él o ella va a ser la idealización de lo que me falta. Y eso forma parte del síndrome de Penélope. Estar en la idealización, en la espera de que él vuelva. Y en la esperanza. Porque lo último que se pierde es la esperanza. ¿Sí? Por eso necesitamos saber, vivir, que él, ¿vale? Aún puede volver. Tenemos la esperanza de que él volverá. Por eso a veces te puedo decir, wow, ¿esto es una terapia? A veces sí, pero no es así. ¿Es un curso? A veces sí, pero a veces no. Porque la persona puede estar muy bloqueada, ¿vale? En esa idealización, en esa espera, en ese autoengaño, en esa esperanza, en esa adicción, porque es adictivo. ¿Sí? Pensar que la mayoría de flechazos o relaciones fulgurantes, ¿sí? Pensar que hay un trasfondo de encontrarte con esa llama gemela. Es, ¡wow! Es ella, es él. Por fin lo he encontrado. 2 semanas, 3 semanas, un mes, ¿sí? 1 año, 2 años, no es para nada. ¿Sí? Va al baño, se ducha, no se ducha, ¿vale? No es mi hermano gemelo, no es perfecto. ¿Sí? Entonces ahí cae esa idealización. ¿Sí? Bueno, como dice por aquí, bueno, Pamela está contestando el tema de Tomás, pero bueno, es un tema muy extenso, ¿de acuerdo? Y el síndrome de Penélope también puedes buscarlo por internet, ¿vale? Lo que significa. Pero pensar que toda la mitología, ¿vale? Actúa dentro del inconsciente colectivo. O sea, dentro de nuestro inconsciente. ¿Sí? O sea, quiero decir, yo si tengo un hijo y le pongo Hércules, es porque dentro de mi inconsciente estoy en contacto con la historia del mito de Hércules. Y necesito a Hércules para que me salve la vida. Sí, entonces es porque tengo aquí una mujer que tiene un hijo que se llama Hércules, por lo tanto, todo tiene un sí. Ulises, perdona, Ulises. Eso, que no se deja engañar.
¿Vale? Entonces, eso, ¿vale? También tenemos un nivel, podemos decir, pues, más o menos, ya está en ámbar, ¿vale? Puede ser que más o menos estoy bien, ¿vale? Puedo hablar, puedo sentir esto, puedo hablar de esta temática, puedo compartirla. Aún tengo áreas de mi vida que están bloqueadas, quizá la pareja, la profesión, el dinero, la sexualidad, quizá por esta temática, pero las otras funcionan, ¿sí? Y son personas que están ahí en balance, ¿vale? Están en homeostasis entre la mitad de mi vida que he vivido con esos signos, ¿vale? Sigo en esa búsqueda perpetua de él o ella, ¿vale? Sigo a veces en esa dualidad, ¿vale? Como tal. Y sigo sintiendo a veces esa soledad, no tanto, pero en la medida que voy trabajando en mí, pues esto se va reubicando, este semáforo. Entonces, puedo tener un poco de la parte de esa parte de ficción y una parte de las dificultades de encontrar o avanzar en mi vida como tal. Pero sí, somos conscientes de ese síndrome y salimos de ese semáforo, ¿vale? En este caso, ¿vale? En este caso, pues pasamos de rojo o de naranja, vamos a aceptar el naranja también aquí, y podemos salir a ese ámbar, podemos llegar a conectar, a empezar a estar en verde, ¿sí? Cuando realmente pues, hemos hecho un trabajo pues, sobre el trauma oculto, sobre las creencias, sobre todo lo que sucedió, lo que viví, ¿vale? Como tal, y dándole un lugar y todo, haciendo un proceso, puedo empezar a recuperar, ya no tengo que buscarlo, ya no siento ese vacío en mi vida, empiezo a vivir las diferentes áreas de mi vida pues como una persona normal, ¿vale? Como tal. Y en verdad lo que he hecho es empezar a desfusionarme, porque en el momento que vivo la desfusión, puedo empezar a ser yo. Acordaos que cuando estoy en fusión con él o ella, que es en rojo, ¿vale? O ámbar, o quizá un poquito, bueno, en naranja y quizá un poquito en ámbar, estoy fusionado con él, una parte de mí. Entonces me voy a confundir, ¿vale? Quizá la próxima pareja, lo primero que veo es él. Digo, no es él, es ella. Sí. Vale, entonces pensar que una vez que trabajamos sobre esta temática, incluso cuando estamos trabajando, incluso antes de trabajar con eso, estamos en un camino muy parecido a este, ¿vale? No es un camino de curvas, sino es un camino de subidas y bajadas emocionales, ¿de acuerdo? Entonces, cuando no hay una dificultad para tomar una buena dirección en mi vida, ¿vale? Muchas veces estamos en lo que significa tomar una buena dirección. Quizá tomar una buena dirección significa dejar tener una familia, quizá pues, tener una pareja, quizá tener hijos, quizá un cambio de trabajo, un cambio de lugar, y vivir eso significa alejarme de él o ella como tal. Entonces, pensar que vamos a tener comportamientos y formas de pensar que nos van a alejar de ese dolor, ¿vale? Es un dolor muy profundo, pero no quiere decir que tenga que ser dramático. Lo que está claro es que mientras estamos en esta temática, hay una parte de nosotros, ¿vale?, que va a estar en la foto de la izquierda, ¿vale? No sé si conocéis esta película, pero este mito es un mito, Rey León. Sí, es el Rey León. La Hakuna Matata. Sí, pero podemos estar aquí o podemos estar en el otro, ¿vale? Cuando realmente, pues, somos depredadores, ¿vale? Como tal. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es mi conexión a día de hoy con esta temática? ¿O cuál es mi conexión a día de hoy con él o ella? ¿Cómo siento, ¿vale?, que esto forma parte de mí? Y cómo quizá entender esto es algo que me da una paz o un lugar diferente al que tengo ahora, ¿vale? Pensar que cuando hablamos de estructura, ¿vale? No sé si conocéis este mapa, ¿vale? Eso es el mapa, esto es el PNL, del mapa de la vida, pero para que veáis un poquito áreas, ¿no? Entonces, cuando estamos en la temática del gemelo, pensad que podemos tener muchas de estas áreas bloqueadas.
no puedo vivir. A lo mejor tengo el placer en el 1, el 2 o 3, a lo mejor no acabo de tener el hogar, estoy de alquiler, estoy para arriba, para abajo, 1, 2 o 3, no me puedo desarrollar profesionalmente, tengo 4 o 5, en la salud, bueno, estoy más o menos así, el digestivo, el dolor de cabeza, la migraña. Pensad que la migraña es un síntoma de gemelo, ¿vale? Eso lo definió Salomón, ¿vale? Porque migraña en francés significa migrano, ¿vale? Algo así, ¿de acuerdo? Entonces es un símbolo también del gemelo. Pero también puede ser que esté bloqueado en el dinero, puede ser que esté bloqueado en mi crecimiento personal, puede ser que esté bloqueado en mis amistades, ¿vale? Como tal, o en relación al amor, o en relación a la familia, ¿vale? Realmente esto es lo que hacemos en los talleres, ver sobre todo esta visión en el tiempo, de cómo yo estaba antes de conocer ese tema, cómo al cabo de un tiempo al trabajar ese tema estoy, y cómo estoy después del segundo taller que hacemos de esa temática. Pensar que muchas cosas no es una despedida, no es un duelo, ¿vale? Son muchas cositas, ¿vale? Muy bien. No sé si alguien tiene preguntas. Voy a compartir una cosa más, pero mientras, si alguien tiene alguna pregunta. Esto es muy bueno. Sí, mientras hacéis la pregunta, esto. Ahora, el gemelo superviviente va a estar bloqueado en la negación. Sí. La negación es la primera fase del duelo. ¿Sí? Es una fase de protección. Me puedo pasar toda mi vida negando o en negación con algo o con todo. ¿Sí? Entonces, es una protección, porque si yo niego que eso pasó, ¿vale? Es una prevención a volver a sentir ese dolor y reconocer ese dolor. Entonces, la persona puede estar, la negación siempre te va a negar que él o ella es eso. Puede tener los signos clínicos, puede tener la vida influenciada por eso, puede sentirse así, pero siempre te va a decir que no. ¿Vale? Pero incluso no se va a dar cuenta. Va a tener una relación de pareja, que son realmente como hermanos, como amigos, como todo. Se va a sentir así, va a tener muchos signos, pero para ella van a ser normales. Porque está bloqueada en la negación. Y eso es una de las cosas que nos podemos encontrar, ¿no? Con la temática esta principalmente. Hay muchas más cositas. A ver, realmente pensar que hay un síndrome que se llama el síndrome de la placenta perdida. ¿Vale? No sé si lo conocéis también, pero es un síndrome, ¿vale? Que se tiene en cuenta. ¿Sí? O sea, no solo tenemos el síndrome del gemelo, ¿vale? Sino que podemos tener ese hermano simbólico que en verdad forma parte de nosotros, que es esa placenta. Entonces, a veces, el síndrome del gemelo perdido va acompañado del síndrome de la placenta perdida, porque es lo que sí quedó, lo que sí estuvo. Entonces, todas esas personas que necesitan siempre un apoyo para hacer las cosas, ¿vale? Necesitan siempre a alguien para hacer que les confirmen las cosas, ¿vale? Necesitan esa otra persona, que no es una persona, pero que es, al final eso hacía ruido, ¿sí? Al final eso parecía que no, estaba vivo y nosotros sentíamos como algo que estaba en contacto con nosotros. Entonces, este síndrome, ¿vale? Nosotros vamos a desarrollar un vínculo especial con ella, ¿vale? Es como si realmente no fuésemos uno, fuésemos tres, ¿vale? Como tal. Por lo tanto, esto, ¿por qué? Porque va a compensar el vacío del hermano o hermana gemela. Y eso se llama el síndrome de la placenta perdida. Va a dar esa estabilidad ante la inestabilidad. Va a dar esa seguridad ante el miedo y la pérdida. Entonces vamos a necesitar siempre a alguien, ¿vale? O algo que nos dé seguridad. Quiere decir, esas personas que siempre buscan apoyarse constantemente en una pared, en un sitio, como necesito ese apoyo, ¿no? ¿Vale? Parece que están siempre cansados cuando están de pie, ¿vale? Sería como un síndrome también. O siempre tener un cojín al lado, siempre, ¿vale? Por ejemplo, siguen cositas relacionadas con todo esto. Muy bien, no sé si alguien tiene preguntas de esto.
Mientras busco una cosita más y os comparto, porque hay... ¿Alguien ha sentido algo? ¿Alguien se ha sentido reconocido? ¿Alguien se está tomando una cervecita y no quiere compartir? ¿Vale? Yo te haré la pregunta al final, Chauma. Ah, muy bien. Muy Ahora bien. estoy recopilando toda la información. Sí, ahora estás en el Cuando negativo. la tengo recopilando, después ya proceso. Tengo la pregunta, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Voy... Y Cristina pregunta... Sí, bueno, ven leyendo, si quieres. Ah, dime. Por aquí. Mira, tenemos a Ángels por aquí. Dime, Cristina. ¿Ahí se tenemos a Ángels? Sí, acaba de entrar. Hola, Ángels. Está en conexión. Cristina, ¿habla? Sí, se me oye. Sí, se escucha. Sí, yo había hecho por escrito, pero bueno, reconocimiento y apoyo es lo mismo. En este nivel no. ¿Vale? En este nivel no. ¿Vale? Que el apoyo puede dar reconocimiento, sí. Pero en este nivel no es un tema de reconocimiento. Necesitas saber que hay alguien a pesar de las consecuencias de la vida, de las cosas. Muy bien. ¿Vale? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, Maite dice, la agorafobia puede tener que ver con la placenta perdida. Sí. Pensar que el primer lugar cerrado donde vivimos fue el útero de mamá, ¿vale? Y fue ese primer lugar. Me acuerdo del último chico que trabajé esta semana, ¿vale? Que ha empezado a hacer una cosa que os quería presentar, que se llama bueno, que Maite ya lo sabe, que lo compartí con ella hace unos días, ¿vale? Es un proceso que estoy haciendo gracias a los pacientes, al final te das cuenta de lo que funciona y de lo que no funciona, ¿vale? Y trabajando con él, claro, él vio, claro, el momento que él no sabía bien por qué las parejas no le iban bien, no sabe por qué no encontraba su lugar, bueno, una serie de cosas. A mí hay un signo muy claro, para mí es súper relevante, ¿vale? Cuando alguien viene a consulta y tiene la misma fecha que la mía. Entonces ya digo, yo me siento y digo, vale, ya está. ¿Vale? Cuando yo soy 9 del 12, del 82, por si alguien quiere hacer un regalito. Entonces, cuando me vienen, pues, 15 del 12, o me vienen 17 del 12, o 13 del 12, y digo, madre mía, ya está. ¿Sí? Solo ya en fecha de concepción, hay en fecha de nacimiento. Pero cuando ya están con el terapeuta, conmigo, en fecha de concepción, en fecha de nacimiento, ¿vale? O en fecha de vida, que son 6 meses, son personas que ya sí o sí, ya sabes que buscan una parte en ti que es esta historia, ¿vale? Eso es una posibilidad, ¿vale? Entonces este chico, cuando conectó con esa temática, piensa que el momento que se dio cuenta, porque normalmente cuando vamos a la gestación, vamos a un momento, ¿vale? Quizá entramos en gestación, no vemos nada, está todo oscuro, a lo mejor sentimos tristeza, a lo mejor sentimos frío es el arquetipo de la muerte, ¿vale? ¿Sí? Sentimos que no hay espacio para nosotros, bueno, sentimos, ¿vale? Pero ese no es el momento, hay que ir al momento, ¿vale? Del evento raíz, que es el momento en que ahí él se pierde. Y ese chico lo que sintió es como un estallido, como una cascada, que es un sangrado. O sea, sintió la pérdida en ese momento. Entonces, eso para él fue un trauma. Ah, mira, hay por aquí, hay Nietzsche. Yo soy del 18 del 12. Ah, mi hermanita gemela. Sí, hola. ¿Vale? ¿Se entiende? Entonces, es algo, en ese momento, yo lo puedo vivir como un trauma y después lo que pasa después, lo puedo vivir. ¿Vale? Pero la agorafobia también tiene que ver mucho con lo que sucede en la tercera fase de las matrices. ¿Vale? Las matrices perinatales es el momento en que hay el cuello del útero, entramos en el cuello del útero, ¿vale? Y ese momento es el momento clave, ese momento plutoniano de la gestación. Y ahí es cuando estamos entre la vida y la muerte y es un momento donde se viven o se graba mucho miedo entre la vida y la muerte, que se está encerrado en un lugar que no hay más.
Bueno, solo es una opinión de todo esto. Vale, por aquí, vale, bien. Vale, entonces, Jaume, dime. Yo tengo una pregunta. Dame la pregunta, por favor, ya. Es que me ha sorprendido mucho lo que has dicho de que las migrañas también es un síntoma. Y si puedes decir alguna cosa más sobre esto. ¿O puedes añadir algo? Bueno, a ver, las migrañas tienen muchos síntomas. Bueno, tú puedes tener una migraña por un tema de histaminosis, puedes tener una migraña por temas de catecolaminas, puedes tener migrañas por problemas craneales, puedes tener migrañas por muchos motivos. Pero esas migrañas supuestamente congénitas, ¿vale? O migrañas de nacimiento que siempre has tenido de cabeza. Claro, piensa que una migraña a un nivel es la búsqueda de algo que no hay solución. Estoy en busca de algo donde yo no puedo encontrar la solución a ese algo, porque desconozco ese algo. No está en mi vida, ¿eh? No es consciente. Pensad que el consciente es esto. El inconsciente es todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que no tuvo solución y quizá qué es lo que yo desconozco? ¿Vale? Entonces, a un nivel simbólico, que se llama el lenguaje de los pájaros, ¿vale? Pensar que eso sobre todo sucede en el francés, que es muy rico, ¿vale? Entonces, en ese lenguaje, las palabras tienen muchas veces esos significados, ¿vale? Yo me acuerdo, yo siempre comparto esto, ¿no? Es como yo me acuerdo cuando yo me curé de la alergia al apio, ¿vale? Con una palabra. Claro, yo no era consciente de por qué tenía alergia al apio. Había hecho 10 años de constelaciones, de descodificación, de todo, ¿vale? Y seguía con alergia al apio. Hasta que un día me dijeron, apio es sin, ¿vale? Porque A significa sin, ¿vale? Y Pío es un nombre. ¿Y qué significa Pío? Pues mi abuelo se llamaba Pío. Oh. Claro, y una alergia es un conflicto de separación con el abuelo. Entonces, en ese momento yo para mí mi cerebro se separó, hizo un estallido, y en ese momento yo y mis hermanas dejaron de tener alergia al apio. Lo teníamos todas. Entonces, ¿eso qué significa? Pues dentro de ese lenguaje, que al final es el simbolismo, que es una forma de acceder al inconsciente, cuando decimos migrañas o la migraña, en francés significa el grano, la otra semilla. Entonces, podría ser que en relación a las migrañas estuviese relacionado con esto. Es una hipótesis, pero hay que comprobarla. Gracias. Muy bien. Hola, ¿puedo Hola. hacer una pregunta? Sí, por favor. Vale. Así descanso. Me llamo Ainice y yo nací con una hermana gemela, las dos, que nacimos, y luego hay probablemente otra tercera que no llegó a nacer. Exacto. Entonces, la manera de abordar este tema del trillizo, es la misma que con el gemelo evanescente. Sí. ¿O tiene alguna particularidad? No, en tu caso tienes la mitad del trabajo hecho porque está viva tu hermana. Te falta solo hacer como si hiciese un trabajo de gemelo evanescente, igual. ¿Vale? Lo único que va a cambiar la forma en que... Piensa que, por ejemplo, uno de los problemas que hay cuando hay más de un hermano es el tema del lugar. Hay confusión. ¿Quién va primero? ¿Quién va segundo? ¿Quién es el tercero? Entonces aquí va a haber una confusión entre primero, segundo y tercero. Quiere decir, tú a lo mejor, incluso con tu hermana viva, tú puedes sentir que siempre hay algo delante en tu vida y no puedes avanzar. No sé si sientes eso. Sí, siento muchas cosas. Vale, entonces, si tienes esa sensación, quizá tú estás ocupando el lugar del otro en vez de ocupar tu lugar. Ya, esto que dices no lo sé exactamente, pero lo del orden y eso sí. Exacto. En este caso. Vale, gracias. A ti. No sé si había alguien más. Me sale que el aborto que hubo antes que yo fue un niño que viene como gemelo conmigo. Eso que... Bueno, todo es posible, ¿vale? Pero pensar que un hijo que va después de un aborto es un hijo de sustitución, ¿vale? Que viene a dar lugar al otro. Entonces, piensa que puede ser que hay un aborto, después vienen dos, que es un gemelo y yo, y que ese gemelo representaba al otro. Es una posibilidad, ¿vale?
O sea, todo es posible. Al final, no es una ciencia esto. Es encontrar la historia que te dé paz en tu vida. ¿Sí? Entonces, es encontrar la historia en este caso. Muy bien, entonces, nada, lo último que quería compartir, ¿vale? Así, antes de que Maribel me haga la pregunta, la última pregunta. Ahora el resumen. Una cosita. Dime. A ver, que veo que hay gente, bueno, una persona que ha dicho que ya lo seguirá viendo. Estará colgada la grabación en el YouTube de Olenos Castellar para quien quiera verla, seguirla, volverla a ver o que no haya podido asistir. Solo comentar eso. Perfecto. Esa no es la pregunta. No, te la guardo para el final. ¿Vale? Entonces pensar que ese trauma, ¿vale? Va a dejar un vacío en nosotros. Esa pérdida, ¿no? Es lo que se llama un vacío perinatal, un vacío primario. Y eso es lo que vamos a buscar llenar quizá con comida, quizá con kilos, quizá con trabajos, quizá con ocupaciones, llenar ese vacío, ¿vale? Es algo que tenemos que tener en cuenta. A ver si puedo... Ok. Y lo que os quería comentar... a eso. Ya está, que no lo encontraba. Vale, entonces, pensar que a veces el gemelo vivo, ¿vale? Va a generar una estructura de perfección, ¿vale? ¿Sí? No se va a permitir fallar, ¿vale? ¿Sí? No se va a permitir sentir. Y va a buscar la manera de tapar todo esto. ¿Sí? Y va a buscar la manera de recibir lo que no tiene a través de los demás. Entonces, esto yo llamo la estructura de perfección, ¿vale? Entonces es como, no es que sea un 7 en numerología, sino que va a buscar siempre la manera de a través de quizá del éxito, del reconocimiento, de no poder fallar, hacerlo súper bien con estar siempre con la familia, con los hijos, con todo, ¿vale? No se va a permitir ser imperfecta, porque no se permite ningún fallo más, ¿vale? Eso es algo como que yo he evidenciado mucho con el tratamiento. Y algo que también nos podemos dar es que tenemos la prohibición en nuestra vida, ¿vale? Estamos en conexión con la prohibición quizá al éxito, quizá a tener hijos, quizá a tener pareja, familia, profesión, ¿vale? O dinero, ¿sí? Entonces pensar que es algo como que está ahí, ¿no? En todo esto, ¿vale? Y, bueno, vamos a ver esto también, va. Ya por último. Y pensar que también vamos a grabar creencias, ¿vale? Quiero decir, las creencias van a estar al pie de esta historia, ¿vale? Las creencias van a ser como eso que va a actuar a nivel inconsciente, ¿sí? Las creencias conscientes no sirven de mucho, ¿eh? ¿Vale? Si yo creo que hago bien algo, bueno, está bien, pero realmente lo que nos van a importar son las creencias inconscientes, ¿vale? Quiero decir, sin ti o sin él, yo no soy nadie. Por lo tanto, la creencia que tengo es que yo no tengo valor si no estoy con él. Por lo tanto, solo voy a buscar a él o algo que parezca a él, ¿sí? O que no tengo valor porque realmente me falta algo. Entonces, la desvalorización, ¿vale? Pensar que para mí la desvalorización tiene 4 pilares básicos, ¿vale? Uno, que van a dar el valor. Y en este caso, cuando estamos en que no tengo valor, es porque me falta algo y automáticamente nuestro cerebro, ¿qué piensa? No tengo valor. Estoy en desvalorización. No tengo autoestima. No sirvo, no soy capaz. Simplemente porque tengo la sensación de que me falta algo. Y puedo tener eso. O puedo pensar que la vida es demasiado dura, o que la vida es sufrimiento, o que a los seres queridos, pongo unas cuantas creencias, ¿eh? O que los seres queridos que tengo, que están a mi alrededor, los puedo perder. Por lo tanto, no me puedo separar de mi madre, no me puedo separar de mis hijos, no me puedo separar. Y entonces lo que hace una creencia es ser una evidencia en mi vida. Cuando tenemos una creencia a nivel inconsciente, lo que hacemos es buscar, corroborar en nuestra vida que esa creencia es así. ¿Sí? Y al final esa creencia es una evidencia e incluso se convierte en un dogma en nuestra vida. Que no hay forma de cambiarlo. ¿O sí? Muy bien, pues eso es un poquito, estaríamos aquí 3, 4, 5 horas más, ¿eh? Pero es que hay un mogollón de cosas.
¿vale? Entonces, pensar, esto es algo que estaba compartiendo, ¿vale? Para mí es un método terapéutico, ¿vale? Que es el método sobre el gemelo, ¿vale? A mí cuando alguien normalmente me dice, bueno, ya lo he hecho, esto es una sesión, bueno, quizá o soy muy lento yo, ¿vale? O he tardado mi tiempo, ¿no? Entonces es un tiempo, es como el duelo es un proceso natural, el duelo tiene su tiempo, ¿vale? No es un adiós, es un hola, ¿vale? Y es un, ¿vale? Incluso hay una parte de nuestra vida que hay que dedicarla quizá pues como en honrar eso, ¿vale? Entonces, una de las frases que para mí son más transformadoras o que me vino, ¿vale? Cuando pude hacer este último trabajo, es que el secreto de la vida empieza cuando pierdes el miedo a vivirla. O sea, hay un miedo a vivir nuestra vida porque estamos en conexión con la muerte. Pero no la muerte que nos ponen en las películas, ¿eh? Es una muerte que sentimos, que vivimos en la primera experiencia como tal. Entonces, bueno, esto vais a ver, por ejemplo, esto es un trabajo que realizamos tanto en los cursos como en terapia. Hay gente que lo decide hacer en terapia, hay gente que decide hacer pues también en consulta, ¿vale? Entonces hay un proceso de apertura, de limpieza de todo el proceso, ¿vale? Quizá de toma de conciencia, quizá de reconexión con todas esas partes de mi historia personal. Hay un diagnóstico, ¿vale? Como tal, o evidenciar que realmente pues pasó o no pasó, ¿vale? Realmente ser conscientes pues de esa noción de bueno o mal útero que vivimos, de qué pasó en ese momento. Eso sí, como una primera fase, que bueno, tiene realmente pues, un trabajo sobre el trauma oculto, sobre limpiar todos los aspectos del útero, o potenciar todas esas fases o experiencias que vivimos en el útero. Y que realmente al final, cuando podemos pasar esta primera fase, que es una fase de conexión, de fusión de todo esto, ahí es cuando puedo empezar a hacer el duelo. Y a partir del duelo, no solo el duelo real, sino el duelo simbólico, trabajar las estructuras de la persona y realmente pues salir, trascender todas esas temáticas como la deuda, las prohibiciones, las creencias, ¿vale? Como tal. Y en el fondo esto es un proceso, ¿vale? Que es a día de hoy, pues, el que de una forma u otra, depende de donde la persona venga, realizamos en terapia o en los cursos, ¿vale? Lo bonito de los cursos es que se mueve una energía muy especial de grupo, ¿vale? Que sí o sí ahí se mueve como tal. Pues no sé, Maribel, es tu turno. Bueno, y ya me has contestado, por eso me espero al final, porque ya me has contestado a cosas. A ver, me gustan mucho los resúmenes a mí, y entonces, o sea, eso, para mí, como yo lo he entendido, ¿vale? Tú tienes tu número, que me lo has enseñado tú, tu camino de vida, tu número, entonces te apartas de tu camino de vida porque sigues el camino del gemelo con las patologías que esto puede llegar a implicar. Exacto. ¿Vale? Funciona así. Yo ya lo he relacionado todo. Entonces, ese listado que nos has mostrado de 20 y tantas más que patologías, yo diría características. Signos. Pero allí, sí, esos signos, hay mucha, seguro que a otra gente también ha pasado con a mí, o sea, te sientes familiarizado con bastantes. Exacto. ¿Vale? Supongo que... Dime. Cuando tú dices o crees que puede haber el posible hermano gemelo, que yo sigo encuentro que hermano gemelo es muy, mira, me ha gustado el término, entonces es que se den la mayoría de esas características de esos signos de ese listado, bastante mayoría, ¿no? Porque claro, por 4 o 5, a lo mejor hasta 10, 15, porque había cosas que es muy digamos, del día a día de cada persona. Exacto, son curiosidades. No, para mí no. Para mí es... yo he visto gente que no tenía ningún signo, por decir algo, 2, 3 cosas. No, y después lo tenían. Los signos solo es para que abran esa puerta a la toma de conciencia. Vale. Claro que eso pasa, o sea, lo tenemos... O sea, esto es para que abran ese interrogante,
¿vale? O empiecen a dar respuesta a ese interrogante que uno tiene. Vale. Lo que tú dices, tomar conciencia de lo que tenemos en nuestro inconsciente, que eso pasa, que no somos conscientes de ello. Claro, entonces es que yo puedo ver esta charla hoy, ¿vale? Venga, muy bien, Lorena, que bien. Yo puedo ver esta charla hoy y de aquí 1 año, 2 años, ver otra charla y decir, wow, si eso ya lo escuché, pero ahora me doy cuenta de eso. Entonces, sí, porque hay cosas que no queremos o no podemos tomar conciencia de ellos y lo tenemos allí guardado. Sí, todo es un momento. Y por otro lado, lo que te quería preguntar es qué pautas terapéuticas, pero ya lo has contestado al final, o sea, las pautas terapéuticas que seguís cuando detectáis que hay un hermano gemelo. Pero claro, también debe ser difícil primero llegar a detectarlo, ¿no? Es un trabajo... Sí. Normalmente se realiza en estado alterado de conciencia, ¿vale? Que no es nada más y nada menos que una relajación, ¿vale? No es nada menos que hay diferentes formas de hacerlo, ¿vale? Y en ese estado puedes conectar con... Piensa que todo esto está en la caja negra de tu inconsciente. La caja negra es la caja negra del avión. Está ahí abajo. O sea, ni me acuerdo, ni sé que existe, ni sé que viví. Está ahí. Entonces, a veces yo puedo acceder, pero a veces no puedo acceder. ¿Sí? Entonces, totalmente de acuerdo. Claro, entonces ahí ese momento yo puedo, si la persona accede y toma conciencia, a veces el diagnóstico puede ser que es una sesión, o 2, o a veces en un curso. Yo a veces digo, mira, haz un curso y a veces en el curso 1 de cada 10 no lo es, pero los otros 10 sí que son. Bueno. Todas esas cosas, ahora como curiosidad, te voy a decir que en la escritura también lo hacemos. Ya sabes que lo mío son las letras y en la escritura vemos lo que tiene allí el inconsciente guardado. Claro. Pero piensa, por ejemplo, en numerología, cuando existe una carta doble, ¿vale? Una carta en espejo, es un signo también de gemelo. Es un signo. No claro. Quiere decir que... Tu imagen. Exacto, por ejemplo. Sí, sí. ¿Qué ibas a decir, Pamela? No, que Ángel había comentado de... Sí, yo me sorprendí mucho que el otro día, después de la terapia contigo, soñé con 2 niños en el camping de los alfaques que se salvaron. Claro, piensa que a veces, o sea, una terapia, un curso te mueve a un siguiente nivel, ¿sí? Entonces es un nivel de conciencia. Entonces, yo no soy consciente de por qué no avanzo en mi vida, no soy consciente de dónde está el bloqueo. Entonces, cuando tú haces, o esta charla mismo, que la intención es que también le sirva a la gente, haces esa toma de conciencia. A veces cuando toma de conciencia es un paso, y la siguiente toma de conciencia te va a la siguiente toma de conciencia. Y después a la siguiente. Y a veces incluso trabajando un gemelo hay gente que me dice, no, es que aún me sigo sintiendo así. Digo, vale, vamos a explorar. Y a lo mejor no éramos 2, éramos 3. ¿Sí? Y desde nuestra mente racional cuesta creerlo. Pero si siempre he sentido esto en mi vida, si siempre he sentido esta parte de aquí, no sé yo ponerle nombre ni verbalizarlo, puedo hacerlo y eso me genera una paz, es tu verdad. Es tu poder personal. Entonces ahí es lo que recuperas, es tuyo. Claro, llámale gemelo, llámale lo que tú quieras. Es como todo, tomar conciencia de algo que está allí, que nos está molestando inconscientemente, tomar conciencia y después quererlo solucionar o no. Ya está en tus manos, pero sabes lo que hay. Tomas conciencia de eso. Yo para mí mi proceso ha sido gemelo, trillizo y darme cuenta que mi madre tenía gemelo. Pues para mí ha sido como la cumbre, ¿no? Darme cuenta de que mi madre siempre me cuidó como si yo fuera el otro. Pero perdona, Jaume, ¿y tu abuela también, no? No lo sé porque no la conozco. Ay, no la conozco, no está viva, quiero decir. Vale. ¿Sí? No, es que me suena algo... Sí, pero no lo sé. Debo estar confusa. Con confusiones. Sí. Vale, entonces acabamos con esta frase, quiero decir, con fusiones, vivo con fusiones. Sí. ¿Sí? Entonces yo puedo muy buena la frase. No es mía, es de un maestro mío que tuve.
y pienso que para mí es una frase que me da mucha... Pero cuando estamos bien está bien, pero cuando vivimos constantemente, pues no tenemos cosas claras, estamos perdidos, no sabemos qué hacer, nos sentimos de una manera, de otra, y a veces estamos en una fusión con algo de mi historia pasada que me genera confusión en mi vida. Así que os invito a salir de la confusión, ¿vale? Entonces quien tenga pues media horita para tomar una cervecita o darse un paseo, que lo hagáis. Así que, María, ¿os has decir algo? Dime, María. Ah, no, has quitado el micro. ¿Quién no? Sí, pues hemos quitado el micro. Yauma. Mari Carmen, sí. Ah, pues Mari. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Muchas gracias por el curso, la verdad estuvo lindo. Y yo estoy impactada porque casi todas las características que dijiste las veo en uno de mis hijos. Y él cuando era pequeñito me decía que lo visitaba Jaimito, ese que era su hermanito. Sí. Entonces, pero tenía 5 años, entonces yo como decía, bueno, está fantaseando, ¿no? En ese entonces yo no andaba en camino de conciencia, no sabía nada de esto ni de nada, ni un poquito. Entonces yo imaginaba pues que eran sus fantasías, una caricatura o algo así. Pero pasó 6 años, 7, 8, 9 y seguía con el rollo, ya me preocupaba, ¿verdad? Pero lo característico es que él siempre compra para 3. O sea, él siempre, si va a comprar un dulce, son 3, si va a comprar whole, son 3, si va a comprar, o sea, él toda la vida es exagerado para comprar, pero siempre, hasta ahorita me di cuenta que compra para 3. Y ahorita con la pandemia se ha venido para abajo. O sea, ahorita perdiendo clases, está muy solo, entonces yo veo la sombra, ¿no? Pero, y lo veo sin rumbo. Entonces, todas las características que dijiste, lo de la almohada, todo, es que no hay una cosa. Ha pasado de semáforo en ámbar o a rojo, o naranja. Sí, o sea es un semáforo que puede estar en nuestra vida en cualquier momento. ¿Y ahora qué hago yo si él solo tiene 15? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Sí, hay muchas cosas, no te preocupes. Piensa que aunque tengan 15 años, se puede trabajar igual. Ok. ¿Vale? Entonces, esto es una cosa muy bonita que ha dicho ella, que no me acordaba. Los famosos amigos invisibles. ¿Sí? Quizá no eran tan amigos y quizá no eran tan invisibles. ¿Sí? Ahí queda. Ahí queda. Así que, bueno, muchas gracias, ¿vale? Así a todas, ¿vale? Ha sido un placer. Ya supongo que nos veremos, a ver si nos vemos otra vez, a todos aquí en Olenos. Muchas gracias, Gemma y Maribel. A ti siempre, Jauma. A ti, Jauma, que siempre compartes. Perdona, sí. Dilo. Compartes, me paso de la hora. Está bien. Compartes tus conocimientos con nosotros. Estamos encantadas y más, ya sabes, de tenerte aquí compartiendo tus conocimientos y bueno, también a todos los asistentes, evidentemente. Te paso. Sigue, Jauma. Pues nada, muy bien. No nos dejamos ningún mensaje, ¿no? Por aquí. No, estamos todos aquí. Pues eso. Bueno, gracias. Gracias a todas. Gracias, ¿vale? Luis. Y muy buen verano. Muy verano, ¿vale? Sí. Disfrutarlo, que la vida hay que vivirla y después disfrutarla. Pues nada, un abrazo pues genial para todas, para todos.